Hay un silencio en Culiacán que no es normal. Las calles funcionan, los negocios abren, la gente camina, pero algo está ocurriendo bajo esa normalidad, algo que muy pocos entienden. Una guerra se está peleando, sin declaraciones, sin enfrentamientos masivos en las calles, sin comunicados, solo silencios estratégicos, decisiones calculadas. Movimientos que solo tienen sentido cuando conoces el contexto completo. Y el contexto es este. El cártel más poderoso de México está en guerra consigo mismo. Y cuando una organización de ese tamaño se fractura, las consecuencias no se quedan en Sinaloa. Se expanden por todo México, por Estados Unidos, por cada ruta donde tiene presencia. El problema con las guerras silenciosas es que cuando finalmente explotan, ya es demasiado tarde para entender qué pasó. Ahí fue donde todo cambió. Enero de 2017. El Chapo es extraditado a Estados Unidos, un día antes de que Donald Trump asuma la presidencia. El avión federal despega de México con Joaquín Guzmán, esposado adentro. Y en ese momento, aunque casi nadie lo entendió entonces, una era terminó. Porque el Chapo no era solo un líder, era el mediador, el punto de equilibrio entre visiones incompatibles dentro del cártel. Y sin él, esas visiones comenzaron a chocar, no inmediatamente, no de forma explosiva, sino lentamente, como grieta en pared que crece milímetro a milímetro hasta que toda la estructura colapsa. Ese fue el error que nadie vio venir, porque aquí está la primera sorpresa que muchos no entienden. El Chapo nunca fue el líder único del cártel de Sinaloa. Era socio principal, figura más visible, pero el poder real siempre estuvo distribuido. Ismael Zambada García, el Mayo, controlaba tanto o más que el Chapo. Y cuando el Chapo fue extraditado, no dejó un vacío de poder total. Dejó un vacío parcial, y ese vacío fue llenado por sus hijos, los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio, Joaquín, ninguno mayor de 40 años. Y estos hombres asumieron algo peligroso, que heredarían la posición de su padre automáticamente, que el apellido Guzmán era suficiente. Estaban completamente equivocados. Mayo Zambada no vio a los Chapitos como herederos legítimos. Los vio como jóvenes inexpertos que no habían pagado el precio que la generación anterior pagó, que no entendían las sutilezas que hacían funcionar al cártel. Y más importante, los Chapitos representaban algo que Mayo rechazaba, un cambio generacional en estrategia, porque los Chapitos no querían operar como su padre, querían evolucionar. Usar tecnología, redes sociales, métodos que la generación anterior consideraba suicidas. Y esa diferencia en visión, más que cualquier disputa territorial, hizo imposible la reconciliación. Y nadie lo entendió en ese momento. Pero para entender por qué esta división es terminal, necesitamos retroceder. El cártel de Sinaloa fue fundado sobre un principio simple. La cooperación es más rentable que la competencia. En los 80, cuando el narcotráfico mexicano se consolidaba después de la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, Sinaloa emergió como resultado de acuerdos. El Chapo, el Mayo, el Azul, Nacho Coronel, estos hombres entendieron algo fundamental. La guerra es costosa. La guerra atrae atención. Y la atención del gobierno es mala para el negocio. Entonces construyeron algo diferente. Una federación, no jerarquía vertical rígida, sino red de socios, cada uno controlando su territorio, pero todos coordinando en aspectos clave, rutas, sobornos, violencia estratégica. Y funcionó extraordinariamente bien durante décadas. Hasta ese momento, parecía que tenían la ventaja. Pero lo que hizo al cártel de Sinaloa fuerte también sembró las semillas de su fragmentación futura.
Porque una estructura federada funciona solo mientras los líderes originales están presentes, mientras hay respeto mutuo, mientras hay memoria compartida de por qué la cooperación es necesaria. Pero cuando esos líderes desaparecen, cuando una nueva generación toma el control, cuando la memoria se pierde y el respeto se erosiona, la federación se convierte en una colección de facciones esperando una razón para separarse. Esa razón llegó con la extradición del Chapo. Y aquí es donde el conflicto se vuelve algo más que una simple disputa de poder. Porque no se trata solo de dos facciones peleando por control. Se trata de dos filosofías incompatibles sobre qué debe ser el cártel de Sinaloa. Mayo Zambada, ahora en sus 70, representa el viejo modelo, el modelo que priorizaba la discreción, que evitaba la confrontación innecesaria, que mantenía perfil bajo, que sobornaba eficientemente, que usaba la violencia solo cuando era absolutamente necesario y siempre de forma calculada. Mayo nunca fue capturado porque nunca llamó atención innecesaria, nunca apareció en fotografías, nunca dio entrevistas. Nunca hizo nada que pusiera un objetivo en su espalda. Esa discreción lo mantuvo libre durante 50 años. Los chapitos, por otro lado, representan el nuevo modelo. El modelo que no teme la exposición, que usa redes sociales, que presume riqueza, que responde agresivamente a las provocaciones, que valora la imagen tanto como la efectividad. Y ese contraste no es superficial. Refleja una diferencia fundamental en cómo entienden el negocio del narcotráfico en la era moderna. El Mayo aprendió a operar en las sombras. Los chapitos crecieron en era de Instagram. Y esas dos mentalidades no pueden coexistir bajo el mismo techo. Pero esa decisión tuvo un precio. Porque cuando el Chapo fue extraditado, la tensión que había existido silenciosamente durante años finalmente tuvo espacio para manifestarse. Mientras el Chapo estuvo presente, él era el mediador natural entre visiones. Entendía la necesidad de discreción que Mayo defendía, pero también entendía la ambición y modernidad que sus hijos representaban. Podía navegar entre ambas, pero sin él, sin mediador, la tensión se convirtió en conflicto, no inmediatamente, sino gradualmente, con decisiones que cada facción tomaba que la otra interpretaba como provocación, y esas decisiones se acumularon, cada una pequeña, cada una justificable individualmente, pero colectivamente, señalando algo más grande. El cártel de Sinaloa se estaba dividiendo en dos organizaciones separadas que simplemente todavía usaban el mismo nombre. Y lo que hace esta división particularmente peligrosa es que no es geográficamente limpia. No es que los chapitos controlen el norte y Mayo controle el sur. Ambas facciones tienen presencia en las mismas áreas, en las mismas ciudades, a veces en las mismas colonias. Y cuando dos organizaciones criminales compiten en el mismo territorio, la violencia es inevitable. Ese silencio fue la señal. Pero hasta ahora, esa violencia ha sido contenida, ha sido selectiva, ha sido, mayormente, invisible para el público general. ¿Por qué? Porque ambas facciones entienden que una guerra abierta sería desastrosa. Atraería atención masiva del gobierno mexicano, daría pretexto para operativos enormes, desestabilizaría las operaciones de ambos lados. Entonces han mantenido el conflicto frío, con ejecuciones selectas, con desapariciones, con movimientos estratégicos, pero sin enfrentamientos masivos, sin bloqueos, sin narcomantas, sin el espectáculo que obligaría al gobierno a actuar. Pero esa contención tiene un límite, y las señales sugieren que ese límite se está acercando, porque una guerra fría entre facciones no puede mantenerse indefinidamente. Eventualmente,
Una de dos cosas pasa. O las facciones formalizan la separación y reconocen que son organizaciones distintas, o una facción decide que necesita eliminar a la otra para restaurar la unidad bajo su control. Y la evidencia reciente sugiere que la segunda opción es cada vez más probable, porque los chapitos han estado consolidando poder agresivamente. Han estado reclutando operadores que antes trabajaban para Mayo. Han estado tomando control de rutas que antes eran compartidas. Han estado expandiendo territorio. Y todo esto mientras Mayo ha estado, aparentemente, retirándose, reduciendo su perfil, delegando más responsabilidad a sus hijos y lugartenientes. Y eso crea una pregunta crucial. ¿Mayo se está retirando voluntariamente o está siendo forzado a retirarse? La respuesta a esa pregunta determinará qué pasa después. Porque si Mayo está retirándose voluntariamente, si está reconociendo que los chapitos son el futuro del cártel y él es el pasado, entonces la transición puede ser pacífica, lenta, gradual, con Mayo manteniendo cierta influencia, pero permitiendo que la nueva generación tome el control completo. Pero si Mayo está siendo forzado, la respuesta será violenta, porque Mayo no ha sobrevivido 5 décadas en el narcotráfico siendo pasivo, y la facción que lidera no es débil. Tiene recursos, tiene lealtades profundas, tiene capacidad de pelear, y si decide pelear, la guerra resultante será devastadora, no solo para el cártel de Sinaloa, sino para Sinaloa entero, para todo México. Porque cuando una organización del tamaño del cártel de Sinaloa colapsa en guerra interna, no es un evento contenido, es un terremoto que afecta todo alrededor. Ahí fue donde todo se complicó. Y aquí es donde el papel de Estados Unidos se vuelve crucial. Porque Estados Unidos, específicamente la DEA, no es un observador pasivo en este conflicto. Tiene interés directo en el resultado. Y ha estado trabajando activamente para influir en ese resultado. ¿Cómo? Mediante extradiciones selectivas, mediante arrestos estratégicos, mediante presión sobre el gobierno mexicano para actuar contra figuras específicas. Y el patrón es claro. Estados Unidos ha estado golpeando más a la facción de los chapitos que a la facción de Mayo. ¿Por qué? Varias teorías. Una es que los chapitos, por su alto perfil, son objetivos más fáciles. Otra es que Estados Unidos prefiere debilitar la facción más joven y agresiva. Otra, más cínica, es que Mayo ha mantenido mejores relaciones con autoridades que los chapitos. Pero independientemente de la razón, el efecto es claro. La presión de Estados Unidos está desequilibrando el conflicto. Está haciendo más difícil para los chapitos consolidar poder. Y eso tiene consecuencias. Porque cuando una facción bajo presión siente que está perdiendo, tiene dos opciones: rendirse o escalar. Y los chapitos no parecen interesados en rendirse. Han respondido a la presión, incrementando la violencia. No contra Mayo directamente, todavía no, sino contra rivales externos, contra el cártel Jalisco Nueva Generación, contra grupos más pequeños, afirmando dominio, demostrando fuerza, enviando un mensaje tanto a Mayo como a Estados Unidos. No seremos eliminados fácilmente, pero esa escalada crea un círculo vicioso, porque más violencia genera más presión de Estados Unidos. Más presión genera más arrestos. Más arrestos debilitan la organización. Una organización debilitada necesita demostrar fuerza. Y el ciclo continúa, cada vez más intenso, cada vez más insostenible. Y mientras esto ocurre, la estructura interna del cártel se está fracturando en formas que van más allá de la división simple entre los chapitos y Mayo. Porque dentro de cada facción hay subfacciones. Hay operadores con sus propias ambiciones. Hay lugartenientes que ven el conflicto como una oportunidad. Y algunos están calculando que en una guerra entre dos gigantes,
El ganador real puede ser un tercero que espera el momento correcto para moverse, y eso genera paranoia, genera purgas, genera ejecuciones preventivas de personas sospechosas de deslealtad, y cada ejecución genera más desconfianza, más fragmentación, más debilidad, porque una organización criminal fuerte es una organización cohesiva, y el cártel de Sinaloa ya no es cohesivo. Es una colección de grupos semiconectados mantenidos juntos por inercia y por un nombre compartido. Pero la inercia no dura para siempre. Y un nombre sin sustancia es solo una marca vacía. Entonces estamos en un momento crítico. Un momento donde pequeños eventos pueden tener consecuencias enormes. Donde una decisión equivocada puede detonar violencia masiva. Donde un cálculo errado puede destruir una organización que tomó décadas construir. Y las señales están por todos lados si sabes dónde mirar. En ejecuciones selectas que parecen enviar mensajes, en movimientos de personal que indican cambios de lealtad, en el silencio de figuras que antes eran vocales, en la ausencia de coordinación que antes era automática, todo apunta hacia el mismo lugar. El conflicto va a escalar. No es cuestión de sí. Es cuestión de cuándo y qué tan violento será. Y lo que hace la situación particularmente volátil es que ninguna facción puede retroceder sin perder credibilidad. Los chapitos no pueden aceptar un rol subordinado sin parecer débiles. Y en un mundo donde la debilidad invita al ataque, parecer débil es inaceptable. Mayo no puede permitir que los chapitos lo marginalicen sin perder el respeto que ha construido durante décadas. Y el respeto es la moneda del narcotráfico. Sin respeto, no tienes lealtad. Sin lealtad, no tienes organización. Entonces, ambas facciones están atrapadas en un conflicto que ninguna quiere pero que ninguna puede evitar. Porque la lógica del poder dicta que cuando dos fuerzas incompatibles comparten espacio, una debe dominar, o ambas deben destruirse intentándolo. Y el gobierno mexicano, que debería ser un factor estabilizador, es en realidad otro complicador. Ese fue el error del gobierno, porque el gobierno no tiene interés en la estabilidad del cártel de Sinaloa. Tiene interés en aparecer como que está combatiendo el narcotráfico. Y un cártel dividido, un cártel debilitado, es un objetivo más fácil que un cártel unificado y fuerte. Entonces el gobierno, conscientemente o no, está permitiendo que el conflicto se desarrolle. Está golpeando selectivamente a ambas facciones cuando es conveniente políticamente. Pero no está tratando de mediar. No está tratando de prevenir la violencia futura. Está, esencialmente, esperando que el cártel se autodestruya. Y después, cuando la violencia finalmente explote, intervendrá con operativos masivos presentados como victoria contra el crimen organizado. Pero la realidad será diferente. La realidad será que la violencia era prevenible, era predecible, y fue permitida porque servía a intereses políticos, y la población civil, como siempre, será la que pague el precio más alto. Porque cuando los cárteles pelean, no pelean en campos vacíos, pelean en ciudades, en colonias, en calles donde la gente vive, y la violencia del narcotráfico no discrimina. Mata sicarios, sí, pero también mata civiles. Gente en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Familias de personas involucradas, negocios que se niegan a cooperar, y el trauma que esa violencia genera dura generaciones. Crea ciclos de venganza, normaliza la brutalidad, destruye el tejido social, y todo porque dos facciones de una organización criminal no pueden resolver sus diferencias sin sangre. Pero hay otra dimensión de este conflicto que raramente se discute, la dimensión económica. Porque el cártel de Sinaloa no es solo un grupo de sicarios, es una empresa masiva,
genera miles de millones de dólares anuales. Emplea directa o indirectamente a decenas de miles de personas. Y cuando una empresa de ese tamaño entra en guerra interna, los efectos económicos son significativos. Las rutas se interrumpen, los envíos se pierden, los clientes se van con competidores, los costos operativos aumentan porque la guerra es cara, y todo eso afecta la línea de fondo. Reduce la rentabilidad. Hace el negocio menos atractivo para inversionistas y socios. Y en un negocio donde los márgenes son enormes pero los riesgos también, la reducción en rentabilidad puede ser el catalizador para más fragmentación. Porque si el cártel unificado ya no es más rentable que las operaciones independientes, ¿qué incentivo tienen las facciones para mantener la pretensión de unidad? Ninguno. Entonces estamos viendo no solo una guerra por control, sino la potencial disolución completa del cártel de Sinaloa como entidad unificada. Y si eso pasa, si el cártel se fragmenta en múltiples organizaciones independientes, las consecuencias serán impredecibles. Puede generar más violencia a corto plazo, mientras las nuevas organizaciones pelean por territorio. Puede generar más fragmentación mientras más facciones emergen. O puede, eventualmente, generar una nueva consolidación bajo un liderazgo diferente. Pero cualquier escenario involucra un período de caos, un período de violencia, un período de incertidumbre donde nadie controla completamente y todos están peleando por posición. Y lo más perturbador es que esto no es un desarrollo nuevo. Es el resultado predecible de cómo el cártel de Sinaloa fue estructurado desde el principio. La estructura federada funcionó mientras los líderes originales vivían, pero no había un plan de sucesión claro. No había un mecanismo para resolver disputas cuando los mediadores originales ya no estaban. Y ahora estamos viendo las consecuencias de esa falta de planificación, y las consecuencias son exactamente lo que cualquiera que entienda dinámicas organizacionales podría haber predicho: fragmentación, conflicto, eventual colapso o reorganización forzosa. Y mientras todo esto se desarrolla, hay otra pregunta que nadie está haciendo públicamente, pero que todos dentro del cártel están pensando. ¿Qué pasa con el dinero? Porque el cártel de Sinaloa ha acumulado riqueza masiva durante décadas, y esa riqueza está, presumiblemente, bajo el control de los líderes principales. Pero cuando esos líderes mueren o son capturados, ¿quién hereda? ¿Cómo se divide? ¿Quién tiene acceso a las cuentas? Y en una organización donde la confianza ya está fracturada, las disputas sobre dinero pueden ser tan violentas como las disputas sobre territorio, porque el territorio genera dinero futuro. Pero el dinero acumulado es riqueza inmediata, y todos quieren su parte. Y la complejidad aumenta cuando consideras que mucho de ese dinero está lavado mediante negocios legítimos, propiedades, empresas, inversiones, y esos activos tienen propietarios legales que pueden no ser las mismas personas que los controlan realmente. Entonces, cuando la estructura de poder cambia, cuando las lealtades se rompen, las batallas legales pueden ser tan importantes como las batallas físicas. Porque el que controla los activos legales controla el flujo de dinero, y el que controla el flujo de dinero tiene una ventaja estratégica masiva. Puede financiar operaciones, puede comprar lealtades, puede sobrevivir periodos de baja actividad, mientras que una facción sin acceso al dinero lavado tiene que depender exclusivamente de operaciones activas, y las operaciones activas son riesgosas, especialmente bajo presión de las autoridades. Entonces la guerra por el cártel de Sinaloa es, en realidad, varias guerras simultáneas: guerra por territorio, guerra por lealtades, guerra por legitimidad, guerra por acceso a recursos financieros, y guerra por la narrativa, por quién controla la historia del cártel y, por lo tanto,
¿quién tiene el derecho moral en el contexto de una organización criminal a liderarlo? Y todas estas guerras están interconectadas. Una victoria en una afecta a las otras, pero ninguna puede ser ganada completamente sin ganar todas. Y eso hace la resolución extremadamente difícil, porque para que una facción gane completamente, necesita no solo vencer militarmente a la otra, sino también capturar sus recursos, convertir sus lealtades y establecer legitimidad incuestionable. Y todo eso, mientras está bajo presión de autoridades mexicanas y estadounidenses que quieren destruir la organización completa. Y aquí es donde el cálculo estratégico se vuelve crítico, porque cada facción tiene que decidir, ¿vale la pena pelear una guerra total por el control del cártel? ¿O es mejor formalizar la separación y operar independientemente? Y la respuesta depende de muchos factores. Si crees que puedes ganar rápidamente con un costo aceptable, peleas. Si crees que la guerra será larga y destructiva, quizás la separación es mejor opción. Pero la separación también tiene costos. Pierdes economías de escala. Pierdes la reputación de la marca Sinaloa. Pierdes alianzas que dependen del cártel unificado. Y te conviertes en un objetivo más pequeño y potencialmente más vulnerable. Entonces la decisión no es simple. Y diferentes personas dentro de cada facción probablemente tienen opiniones diferentes. Y esas diferencias pueden generar más fragmentación interna. Y mientras las facciones calculan, los operadores de nivel medio están tomando sus propias decisiones. Algunos están eligiendo lados. Algunos están esperando ver quién gana. Algunos están considerando independizarse completamente y algunos están siendo reclutados por organizaciones rivales que ven el conflicto interno de Sinaloa como una oportunidad, porque los sicarios experimentados son valiosos. Los operadores con conocimiento de rutas son valiosos. Y cuando una organización está en caos, es el momento óptimo para ofrecer estabilidad y un pago mejor en otra parte. Entonces el cártel de Sinaloa no solo está perdiendo cohesión interna, está perdiendo personal a competidores. Y eso debilita aún más a ambas facciones. Y la pregunta que define todo es esta: ¿puede el cártel de Sinaloa sobrevivir esta crisis? Y la respuesta honesta es: depende de qué entendemos por cártel de Sinaloa. Si entendemos una organización unificada, bajo liderazgo compartido operando como federación, probablemente no. Esa versión del cártel murió cuando el Chapo fue extraditado. Lo que existe ahora son facciones usando el mismo nombre pero operando cada vez más independientemente. Pero si entendemos marca, red de conexiones, control de ciertas rutas y territorios, entonces sí, algo llamado Cártel de Sinaloa probablemente seguirá existiendo, pero será diferente, será más pequeño, será más fragmentado y será menos dominante de lo que fue durante su apogeo. Y eso tiene implicaciones enormes para el panorama del narcotráfico en México, porque durante décadas el Cártel de Sinaloa fue el actor principal. Su poder disciplinaba a otros cárteles. Su presencia estabilizaba en forma retorcida ciertas áreas, y su declive crea un vacío que otros intentarán llenar. Y el principal beneficiario de ese vacío es el Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización más joven, más violenta, más agresiva,
Y si Sinaloa se debilita lo suficiente, el CJNG podría emerger como el cártel dominante. Y eso cambiaría todo. Porque el CJNG opera diferente, es más centralizado, más brutal, menos dispuesto a negociar, y su ascenso al poder absoluto sería acompañado por violencia masiva mientras elimina la competencia y establece dominio total. Entonces, lo que estamos viendo no es solo el conflicto interno de un cártel, es la potencial reconfiguración completa del narcotráfico mexicano. Es el fin de una era y el comienzo de otra. Y la transición entre eras siempre es violenta, siempre es caótica, y siempre cobra un precio en vidas humanas. Y ese precio será pagado no por los líderes de los cárteles, será pagado por los sicarios de bajo nivel, por los civiles atrapados en medio, por las familias de las víctimas, por las comunidades destruidas, porque cuando los gigantes pelean, las hormigas mueren. Y hay muchas hormigas en este conflicto, pero hay otro elemento que complica todo aún más: la generación. Ese fue el choque que nadie anticipó, porque la división no es solo entre los Chapitos y Mayo, es entre la generación que construyó el cártel y la generación que lo heredó. Y las generaciones tienen valores diferentes, prioridades diferentes, entendimiento diferente de riesgos y recompensas. La generación vieja valoraba la longevidad, evitar la captura, operar en las sombras. La generación nueva valora el dinero rápido, la imagen, el poder visible. Y esas diferencias no son reconciliables mediante negociación, son fundamentales. Entonces, incluso si el conflicto actual se resuelve temporalmente, la tensión generacional permanecerá y eventualmente se manifestará en un nuevo conflicto. Y eso sugiere algo inquietante. Esto puede no ser una crisis singular, sino el principio de un ciclo de conflictos. Cada vez que una nueva generación emerge, puede cuestionar la estructura establecida, y cada cuestionamiento puede generar fragmentación, y la fragmentación genera violencia, y la violencia atrae la atención de las autoridades, y la atención de las autoridades debilita la organización, y una organización debilitada es más vulnerable al cuestionamiento interno, y el ciclo se repite. Esto sugiere que la estructura federada que hizo al cártel de Sinaloa exitoso durante tanto tiempo puede ser inherentemente inestable a largo plazo. Funciona durante la vida de los fundadores, pero colapsa durante la transición a la siguiente generación. Y si eso es cierto, si la estructura federada es insostenible generacionalmente, entonces el futuro del narcotráfico mexicano puede no ser de grandes cárteles unificados, sino de redes más pequeñas y más flexibles. Organizaciones que pueden reorganizarse rápidamente, que no dependen de jerarquía rígida, que operan más como franquicias que como corporaciones, y ese modelo tendría sus propias consecuencias. Haría más difícil para las autoridades combatir el narcotráfico porque no habría cabezas claras que cortar. Pero también haría más difícil para los narcotraficantes mantener el control de la violencia, porque no habría una autoridad central que imponga disciplina. Entonces estamos potencialmente viendo no solo un cambio en quién controla el narcotráfico, sino un cambio en cómo se estructura. Y ese cambio estructural tendrá consecuencias que se extenderán durante décadas. Afectará cómo se trafica la droga, cómo se lava el dinero, cómo se corrompe a las autoridades, cómo se ejerce la violencia. Todo. Y estamos en el principio de esa transformación. Y los principios son siempre los momentos más peligrosos, porque nadie sabe exactamente cómo navegar la nueva estructura. Todos están experimentando. Y la experimentación en narcotráfico significa violencia. Y mientras esto se desarrolla, hay una pregunta que nadie puede responder con certeza.
¿quién está ganando realmente? ¿Los Chapitos o Mayo? Y la respuesta no es simple. En la superficie, los Chapitos parecen estar ganando territorio, parecen estar expandiendo influencia, parecen estar más activos, pero la actividad no siempre significa victoria. A veces significa desesperación. A veces significa que estás peleando más duro porque estás perdiendo. Mayo, por otro lado, ha sido silencioso, casi invisible, y ese silencio puede significar debilidad, o puede significar estrategia, puede significar que está esperando que los Chapitos se sobreextiendan, que cometan errores, que atraigan demasiada atención. Y entonces, cuando estén debilitados, moverse decisivamente. Porque eso es cómo Mayo ha operado durante 50 años, pacientemente, esperando el momento correcto, nunca apresurándose, nunca exponiéndose innecesariamente. Y si esa es su estrategia, puede estar funcionando. Porque los Chapitos han atraído atención masiva, han sido objetivo de operativos, han perdido miembros clave, y mientras ellos están bajo fuego, Mayo ha estado, aparentemente, tranquilo. Pero la tranquilidad puede ser ilusión, puede estar bajo presión que simplemente no es visible públicamente, puede estar perdiendo lealtades silenciosamente, puede estar, lentamente, siendo marginado mientras mantiene la apariencia de control. Y ese es el problema con las guerras silenciosas. No puedes saber quién está ganando hasta que la guerra termina, y a veces ni siquiera entonces. Porque la victoria puede ser ambigua. Puede ser que ambas facciones pierdan y un tercero gane. Puede ser que la organización completa colapse y todos pierdan. Puede ser que lo que parezca victoria hoy se revele como derrota mañana, cuando las consecuencias no anticipadas se manifiesten. Entonces, juzgar quién está ganando una guerra que todavía se está peleando es un ejercicio especulativo. Pero hay indicadores, y esos indicadores pintan una imagen compleja. Primer indicador, control territorial. Y aquí los Chapitos parecen tener ventaja. Han expandido presencia en áreas que tradicionalmente no controlaban. Han establecido células en territorios que antes eran neutrales o controlados por Mayo. Han sido agresivos en reclamar plazas. Y esa agresividad ha generado resultados. Controlan más territorio hoy que hace 3 años, pero el control territorial es solo parte de la ecuación, porque el territorio sin capacidad de defenderlo es un pasivo, no un activo, y defender territorio requiere recursos, requiere personal, requiere que las autoridades no intervengan, y en todos esos frentes, los Chapitos están bajo presión. Segundo indicador, lealtades de operadores de nivel medio. Y aquí, la imagen es más confusa. Algunos operadores clave han declarado lealtad a los Chapitos. Otros permanecen con Mayo, y un número significativo está manteniéndose neutral, esperando ver cómo se desarrolla el conflicto. Y esa neutralidad es, en sí misma, un indicador. Porque en una organización criminal fuerte, la neutralidad no es una opción. O estás con el liderazgo, o estás contra él. El hecho de que tantos operadores puedan permanecer neutrales sugiere que ninguna facción tiene poder suficiente para forzarlos a elegir. Y eso sugiere que ambas facciones son más débiles de lo que aparentan. Tercer indicador, acceso a rutas internacionales. Y aquí Mayo probablemente mantiene la ventaja, porque las rutas no se construyen de la noche a la mañana. Requieren relaciones con proveedores en Colombia, con distribuidores en Estados Unidos, con facilitadores en puntos de tránsito. Y esas relaciones fueron construidas durante décadas. Y muchas de esas relaciones son personales con Mayo y su gente. Los Chapitos han intentado construir sus propias rutas,
Han intentado establecer conexiones directas, pero eso toma tiempo y mientras tanto, dependen parcialmente de la infraestructura que Mayo controla. Y esa dependencia es una vulnerabilidad, porque en cualquier momento, Mayo podría cerrar el acceso, podría forzar a los chapitos a negociar o a pelear abiertamente. Cuarto indicador: relaciones con autoridades. Y esto es particularmente opaco, porque las relaciones con autoridades son por naturaleza secretas. Pero hay señales, y las señales sugieren que Mayo ha mantenido mejores relaciones que los chapitos, no necesariamente porque sea más hábil en sobornos, aunque probablemente lo es, sino porque representa menos riesgo político. Golpear a Mayo genera menos titulares que golpear a los chapitos. Mayo no es una figura mediática. Entonces, el arresto de su gente no genera presión pública para acción más amplia. Los chapitos, por otro lado, son famosos. Los operativos contra ellos son victorias políticas. Entonces el gobierno tiene incentivo para golpearlos más duro. Y esa asimetría en presión gubernamental favorece a Mayo. Quinto indicador: cohesión interna de cada facción. Y aquí ambas facciones muestran grietas. Los chapitos, a pesar de ser hermanos, no siempre están de acuerdo en estrategia. Iván y Alfredo son más agresivos. Ovidio era más cauteloso antes de su captura. Y esas diferencias han generado tensión interna, no suficiente para romper la facción, pero suficiente para crear ineficiencias, para generar decisiones contradictorias, para confundir a los subordinados sobre qué órdenes seguir. La facción de Mayo también tiene problemas. Mayo está envejeciendo. Sus hijos, aunque capaces, no tienen el carisma que él tiene. Y hay lugartenientes de larga data que pueden sentir que merecen más autoridad que los hijos de Mayo. Entonces, ambas facciones están lidiando con desafíos internos que reducen la efectividad. Y todos estos indicadores juntos pintan una imagen de un conflicto sin ganador claro. Ambas facciones tienen ventajas. Ambas tienen debilidades. Y ambas están bajo presión externa que hace difícil concentrarse completamente en la guerra interna. Entonces, en vez de una guerra con victoria clara en el horizonte, tenemos un conflicto prolongado, una guerra de desgaste, donde el objetivo no es necesariamente destruir al enemigo, sino agotarlo, hacer que el costo de continuar peleando sea mayor que el beneficio potencial de la victoria. Y en ese tipo de guerra, el ganador no es necesariamente el más fuerte, sino el más persistente, el que puede soportar el dolor más tiempo, el que tiene recursos más profundos y el que comete menos errores. Y los errores son inevitables en un conflicto prolongado, porque cuando una organización está en guerra, está bajo estrés constante. Y el estrés genera errores de juicio, genera paranoia, genera decisiones apresuradas. Y cada error es una oportunidad para el enemigo. Un operador clave, capturado porque la seguridad fue descuidada. Un envío interceptado porque la ruta fue comprometida. Una traición porque la lealtad no fue asegurada adecuadamente. Y esos errores se acumulan, cada uno pequeño, pero colectivamente, debilitando la facción, haciendo la eventual derrota más probable. Y aquí está uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores de este conflicto. Ambas facciones probablemente preferirían evitar una guerra abierta. Ambas entienden los costos. Ambas saben que una guerra masiva sería desastrosa, pero ambas también entienden que mostrar debilidad invita al ataque. Entonces están atrapadas en un dilema clásico de teoría de juegos. La cooperación sería óptima para ambas, pero sin confianza, la cooperación es imposible. Y sin cooperación, la única opción es competir. Y la competencia en narcotráfico significa violencia.
Entonces incluso actores racionales queriendo evitar violencia pueden terminar en guerra, porque la lógica de la situación no permite otra opción, y la lógica se complica más por un factor que raramente se discute: el ego, porque los líderes de cárteles no son solo empresarios criminales, son hombres con egos enormes, hombres que han construido reputaciones, que han sido temidos y respetados, y esos egos no permiten retroceder fácilmente, no permiten aceptar la derrota, no permiten compartir poder cuando creen que merecen todo. Entonces, incluso cuando la lógica económica sugiere cooperación, el ego puede prevenir un acuerdo. Y cuando los egos chocan en una organización armada, el resultado es violencia. Y la violencia tiene su propia lógica. Una vez que comienza, es difícil detener, porque cada acto de violencia demanda una respuesta, y la respuesta genera una contrarrespuesta. Y el ciclo se perpetúa hasta que una facción es destruida, o ambas están tan debilitadas que no pueden continuar. Y mientras esto se desarrolla en el nivel estratégico, en el nivel táctico hay un desarrollo igualmente importante: la militarización creciente, porque ambas facciones están invirtiendo en armamento más sofisticado, en vehículos blindados, en entrenamiento más profesional para sicarios, en tecnología de comunicación más segura. Y esa militarización es una respuesta racional a las amenazas que enfrentan. Pero también es una escalada peligrosa, porque mientras más militarizadas se vuelven las facciones, más destructivos se vuelven los conflictos cuando finalmente explotan. Y más difícil se vuelve para el gobierno controlar la violencia cuando ocurre, porque sicarios con entrenamiento militar y armamento pesado no son pandilleros, son una fuerza paramilitar, y combatirlos requiere una respuesta militar, y una respuesta militar en áreas urbanas genera daño colateral masivo. Entonces, estamos viendo una carrera armamentista dentro de una organización criminal, y esa carrera no tiene ganadores. Porque incluso si una facción gana ventaja temporal en armamento, la otra responderá, y la escalada continúa, hasta que ambas facciones tienen capacidad de destrucción masiva, pero ninguna tiene capacidad de victoria decisiva. Y eso genera un equilibrio de terror, donde ambas facciones pueden hacerse daño enorme mutuamente, pero ninguna puede eliminar a la otra sin sufrir pérdidas inaceptables. Y ese equilibrio es inestable, porque solo requiere que una facción calcule mal, que una facción decida que puede ganar una guerra rápida, o que una facción se vuelva desesperada y el equilibrio colapsa en violencia masiva. Y hay otra dimensión de la militarización que es preocupante: el reclutamiento de personal con experiencia militar real, porque tanto los Chapitos como Mayo han estado reclutando ex-militares, gente con entrenamiento formal en tácticas de combate, en uso de armamento pesado, en coordinación de operaciones, y esa expertise hace a los sicarios mucho más efectivos, pero también hace los conflictos mucho más letales, porque los exmilitares saben cómo planear emboscadas, saben cómo defender posiciones, saben cómo usar el terreno. Y cuando esas habilidades son aplicadas en un contexto criminal, el resultado es devastador, no solo para la facción enemiga, sino para cualquiera que esté cerca cuando la violencia ocurre. Y el reclutamiento de exmilitares genera otra preocupación: la lealtad, porque los militares son entrenados para seguir órdenes, para mantener disciplina, pero también para analizar situaciones tácticamente. Y cuando un militar experimentado ve que la organización para la que trabaja está en caos,
Puede decidir que su lealtad está mal colocada. Puede decidir cambiar de lado, o independizarse, o vender información a las autoridades, y esas defecciones pueden ser devastadoras. Porque un militar que conoce las tácticas de tu organización y defecciona al enemigo es una pesadilla de seguridad. Puede enseñar al enemigo cómo anticipar tus movimientos, cómo explotar tus debilidades, cómo neutralizar tus ventajas. Entonces, el reclutamiento de personal militar es una espada de doble filo. Da capacidad aumentada, pero también aumenta la vulnerabilidad si esas personas no son completamente leales. Y la lealtad en una organización fracturada es siempre cuestionable, porque la lealtad en el narcotráfico raramente es ideológica. Es transaccional, basada en el pago, en la protección, en la oportunidad de avance. Y cuando una organización está en conflicto interno, todas esas bases de la lealtad se vuelven inciertas. Los pagos pueden retrasarse. La protección puede fallar. La oportunidad de avance puede bloquearse por lealtades políticas internas. Y cuando las bases de la lealtad se erosionan, la lealtad misma se erosiona. Y las personas comienzan a buscar mejores opciones. Y en el narcotráfico, mejores opciones generalmente significa cambiar a una organización diferente. O peor, desde la perspectiva del cártel, cambiar al lado de las autoridades a cambio de beneficios. Y aquí es donde la presión de Estados Unidos se vuelve particularmente efectiva. Porque Estados Unidos no solo está arrestando miembros de cárteles, está convirtiendo miembros en cooperantes. Está usando la presión legal para forzar traiciones. Y cuando una organización ya está bajo estrés por conflicto interno, la resistencia a esa presión es menor. Porque una persona que ya duda de la organización, que ya cuestiona las lealtades, es más fácil de convertir que una persona completamente comprometida. Entonces el conflicto interno de Sinaloa está generando un pool de cooperantes potenciales, y Estados Unidos está explotando eso agresivamente. Y cada cooperante genera más casos, más arrestos, más presión y más cooperantes potenciales, en un ciclo que se alimenta a sí mismo. Y lo que hace este ciclo particularmente devastador para el cártel de Sinaloa es que la información que los cooperantes proporcionan no es solo sobre el pasado, es sobre el presente, sobre la estructura actual, sobre las operaciones actuales, sobre los conflictos internos actuales. Y esa información permite a Estados Unidos y México golpear al cártel donde duele más, no en operaciones periféricas, sino en el núcleo, en el liderazgo, en las finanzas, en las rutas críticas. Y esos golpes no solo debilitan al cártel materialmente, lo debilitan psicológicamente. Generan paranoia. Hacen que los líderes cuestionen quién más está cooperando, quién más está proporcionando información. Y esa paranoia genera purgas. Y las purgas debilitan la organización aún más, porque algunas personas purgadas probablemente eran leales y fueron eliminadas por sospecha, no por traición real. Y eso genera resentimiento en otros. Y el resentimiento puede convertirse en traición real. Entonces, estamos viendo una espiral descendente. El conflicto interno genera desconfianza. La desconfianza genera cooperación con las autoridades. La cooperación genera más arrestos. Los arrestos generan más desconfianza. Y el ciclo se perpetúa, cada vez más intenso, cada vez más destructivo para la organización. Y mientras esto ocurre, los competidores están observando, están esperando, están calculando cuándo hacer movimientos. Porque el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste y otras organizaciones ven la debilidad de Sinaloa como una oportunidad de tomar territorio.
de robar operadores, de capturar rutas, y algunos movimientos ya han ocurrido. Enfrentamientos en áreas fronterizas, intentos de incursión en territorios tradicionalmente de Sinaloa. Y esos intentos son solo el principio, porque mientras Sinaloa esté distraído con el conflicto interno, no puede defenderse efectivamente de amenazas externas, y los enemigos lo saben. Y aquí está el dilema imposible que ambas facciones de Sinaloa enfrentan. Para defenderse de amenazas externas, necesitan cooperar entre ellas, pero para ganar la guerra interna, necesitan competir. Y no pueden hacer ambas cosas simultáneamente con efectividad. Tienen que priorizar, y cualquier prioridad que elijan tiene consecuencias devastadoras. Si priorizan la guerra interna, pierden territorio a enemigos externos. Si priorizan la defensa externa, permiten que la facción interna gane ventaja. Entonces están atrapadas, y mientras están atrapadas, la situación se deteriora en todos los frentes. Pierden territorio internamente y externamente. Pierden operadores, pierden rutas, pierden dinero, y con cada pérdida, la capacidad de recuperar disminuye. Y hay un momento, en cualquier conflicto prolongado, donde una de las partes reconoce que la victoria es imposible, que el costo de continuar es mayor que cualquier beneficio potencial, y que la única opción racional es negociar el fin del conflicto. Y algunos analistas pensaron que ese momento había llegado para el cártel de Sinaloa. Pensaron que después de ciertos eventos particularmente costosos, las facciones se sentarían a negociar, dividirían el territorio formalmente, establecerían líneas claras y operarían como organizaciones separadas, pero no hostiles. Pero eso no ha pasado. Y la razón por la que no ha pasado revela algo fundamental sobre la naturaleza de este conflicto. No es solo sobre territorio o dinero, es sobre quién define qué es el cártel de Sinaloa. Y esa pregunta no admite compromiso. O los chapitos definen el futuro del cártel, o Mayo lo define. Pero no pueden definirlo juntos, porque tienen visiones incompatibles. Entonces la negociación que podría resolver el conflicto territorial no puede resolver el conflicto ideológico. Y el conflicto ideológico es el real conflicto. Y eso sugiere que este conflicto no terminará con negociación, terminará con la victoria de una facción o con el colapso de ambas. Y cuál de esos dos resultados ocurra depende de factores que están parcialmente fuera del control de las facciones. Depende de qué tan agresivamente Estados Unidos presione. Depende de las decisiones que el gobierno mexicano tome. Depende de los movimientos que organizaciones rivales hagan. Depende de eventos imprevistos que pueden cambiar los cálculos. Una captura importante. Una traición inesperada. Un operativo particularmente exitoso. Cualquiera de esos eventos puede ser el catalizador que empuja el conflicto hacia la resolución o hacia la escalada final. Y mientras esperamos ver qué catalizador finalmente mueve el conflicto hacia resolución, podemos observar las señales. Y las señales recientes son preocupantes, porque indican que la contención que ha mantenido el conflicto frío está erosionándose. Hay más violencia abierta, no masiva todavía, pero más frecuente, más visible. Y cuando la violencia se vuelve visible, genera presión para más violencia. Porque la facción que es golpeada públicamente tiene que responder públicamente o parecer débil. Y parecer débil invita más ataques. Entonces cada acto de violencia visible genera respuestas más visibles. Y la visibilidad genera atención. Y la atención genera intervención de las autoridades. Y la intervención debilita a ambas facciones, pero no las debilita igualmente. Y la facción que es debilitada menos gana ventaja. Y la ventaja permite más agresión. Y el ciclo se acelera. Entonces estamos potencialmente en el principio de la fase final de este conflicto. La fase donde la contención colapsa y la violencia explota.
Y cuando eso pase, no será sutil, será obvio. Veremos enfrentamientos en las calles, veremos bloqueos, veremos ejecuciones masivas, veremos todo lo que ambas facciones han estado evitando. Y veremos la respuesta del gobierno. Operativos masivos, militares en las calles, estado de excepción posiblemente. Y esa respuesta debilitará aún más a ambas facciones. Y puede ser que la respuesta del gobierno sea el factor que finalmente resuelve el conflicto. No porque el gobierno derrote a ambas facciones, sino porque la presión del gobierno hace imposible para ambas continuar peleando, y fuerza una tregua exhausta, o fuerza a una facción a rendirse, o fuerza a ambas a colapsar en fragmentos más pequeños. Y cualquiera de esos resultados cambiaría fundamentalmente el panorama del narcotráfico en México, porque el cártel de Sinaloa, en una forma u otra, ha sido dominante durante décadas. Su declive crearía un vacío de poder masivo, y ese vacío sería llenado, pero no sabemos por quién. El CJNG es el candidato obvio, pero hay otros. El cártel del noreste ha estado expandiéndose. Cárteles más pequeños podrían consolidarse, o podrían emerger nuevas organizaciones formadas por fragmentos de Sinaloa y otros cárteles. Las posibilidades son múltiples, y cada una tendría sus propias consecuencias, algunas más violentas que otras, pero todas diferentes del status quo actual. Y aquí está lo que muchos análisis superficiales pierden. Este conflicto no es solo sobre Sinaloa, es sobre el futuro del narcotráfico mexicano. Porque si el modelo federado de Sinaloa colapsa, si el modelo de cártel grande y relativamente estable falla, entonces el futuro probablemente sea de organizaciones más pequeñas y más fluidas. Y ese futuro sería más caótico, más violento, más difícil de predecir, porque las organizaciones grandes tienen incentivos para limitar la violencia. La violencia excesiva es mala para el negocio. Atrae atención, genera intervención, pero las organizaciones pequeñas peleando por sobrevivir no tienen ese lujo. Tienen que ser violentas para establecerse. Tienen que ser brutales para ser tomadas en serio. Entonces, un futuro fragmentado sería un futuro más violento, y la población civil pagaría el precio. Pero hay un escenario alternativo, un escenario donde el conflicto se resuelve mediante la victoria clara de una facción, y esa facción, habiendo consolidado el poder, restaura el orden, no orden moral, sino orden funcional, donde hay autoridad clara, donde la violencia es controlada, donde el negocio puede operar. Y, desde una perspectiva cínica, ese escenario puede ser preferible a la fragmentación, porque la dictadura es más predecible que la anarquía, y en el narcotráfico, la predecibilidad reduce la violencia random, concentra la violencia en objetivos específicos, y eso, aunque horrible, es menos devastador para la población general que la violencia indiscriminada de una guerra total. Entonces la pregunta de quién gana la guerra interna de Sinaloa no es solo académica, tiene consecuencias reales para millones de personas, para los residentes de Sinaloa, obviamente, pero también para los residentes de cualquier área donde Sinaloa opera, y para los consumidores de drogas en Estados Unidos, y para las autoridades en ambos países. Todos tienen interés en el resultado, y todos, conscientemente o no, están influenciando el resultado mediante acciones o inacciones. El gobierno mexicano mediante decisiones sobre dónde enfocar recursos. El gobierno estadounidense mediante decisiones sobre a quién presionar. Las organizaciones rivales mediante decisiones sobre dónde expandir. Incluso la población civil
mediante decisiones sobre qué toleran y qué denuncian. Entonces, esto no es una guerra ocurriendo en el vacío. Es una guerra ocurriendo en un contexto social y político complejo. Y ese contexto afecta cómo la guerra se pelea y cómo termina. Y entender ese contexto es esencial para entender la guerra, porque las decisiones que las facciones toman no son solo basadas en lógica interna, son basadas en presiones externas, en oportunidades y amenazas que el contexto presenta. Y el contexto está cambiando. La presión de Estados Unidos está aumentando. La tolerancia de la población mexicana para la violencia está disminuyendo. La capacidad del gobierno para responder está creciendo, aunque lentamente. Y todos esos cambios en el contexto afectan los cálculos que las facciones hacen. Y aquí está la realidad incómoda. No sabemos cómo terminará esto. Podemos analizar, podemos proyectar, basándonos en patrones pasados. Pero el narcotráfico no sigue guiones predecibles. Eventos inesperados ocurren. Personas hacen elecciones irracionales. Y los resultados sorprenden incluso a expertos. Entonces cualquier predicción sobre el resultado final de la guerra interna de Sinaloa es especulativa. Pero podemos identificar escenarios probables. Y podemos evaluar qué señales indicarían que cada escenario se está materializando. Escenario 1. Victoria de los Chapitos. Las señales serían marginación creciente de Mayo, pérdida de territorios clave para Mayo, defecciones de operadores importantes de la facción de Mayo hacia los Chapitos, y eventualmente captura o muerte de Mayo o sus hijos principales. Este escenario resultaría en un cártel de Sinaloa más joven, más agresivo, más dispuesto a usar violencia y tecnología. Sería un cártel más visible, pero también más vulnerable a presión de autoridades. Escenario 2. Victoria de Mayo. Las señales serían arrestos continuos de los Chapitos y su gente, pérdida de territorios clave, incapacidad de mantener operaciones y, eventualmente, captura de todos los hermanos o su retiro forzado. Este escenario resultaría en un cártel de Sinaloa más tradicional, más discreto, pero también envejecido. Mayo no vivirá para siempre. Y su muerte, sin un sucesor claro, generaría una nueva crisis. Escenario 3. Fragmentación. Las señales serían violencia creciente entre facciones, intervención masiva del gobierno, pérdida de territorios a organizaciones rivales y eventual disolución de cualquier pretensión de unidad. Este escenario resultaría en múltiples organizaciones pequeñas, operando en lo que antes era territorio de Sinaloa. Sería más caótico, más violento, más impredecible. Y basándonos en las señales actuales, este escenario parece cada vez más probable. Porque la violencia está aumentando, la presión de las autoridades está aumentando y la cohesión interna está disminuyendo. Pero la fragmentación no ocurriría de golpe. Sería un proceso gradual, con puntos de aceleración cuando eventos específicos ocurran. Y estamos probablemente en el principio de ese proceso, viendo las primeras grietas que eventualmente se convertirán en fracturas completas. Y lo que hace este momento particularmente importante es que estamos en una ventana donde la intervención externa todavía podría cambiar la trayectoria. Si Estados Unidos decidiera reducir la presión, las facciones tendrían más espacio para negociar. Si el gobierno mexicano decidiera mediar activamente, la resolución podría ser posible. Si las organizaciones rivales decidieran no explotar la debilidad de Sinaloa, el tiempo para reorganización existiría. Pero ninguna de esas cosas parece probable. Estados Unidos no tiene incentivo para reducir la presión. El gobierno mexicano no tiene capacidad o voluntad para mediar. Y las organizaciones rivales definitivamente explotarán cualquier debilidad. Entonces la trayectoria hacia la fragmentación parece fijada.
y solo un evento masivo e imprevisto podría cambiarla. Y mientras el conflicto se desarrolla, hay un aspecto que merece atención especial: el rol de la nueva generación más allá de los chapitos. Porque los chapitos son solo parte de la nueva generación en el cártel de Sinaloa. Hay otros jóvenes en posiciones de poder, hijos de otros líderes históricos, operadores que ascendieron rápidamente. Y esos individuos están observando el conflicto entre los chapitos y Mayo con sus propios intereses en mente. Y algunos están calculando que en una guerra entre gigantes, la oportunidad existe para terceros, que si esperan el momento correcto, pueden emerger como el poder real cuando el polvo se asiente. Y esos cálculos generan comportamiento específico, lealtad ambigua, preparación para múltiples escenarios, acumulación de recursos y lealtades propias. Y en un momento crítico, esas personas pueden hacer movimientos que sorprendan a todos. Pueden cambiar de lado, pueden declarar independencia, pueden formar alianzas inesperadas. Y esos movimientos pueden ser el factor decisivo en cómo el conflicto se resuelve. Entonces la guerra interna de Sinaloa no es solo una guerra entre dos facciones. Es un conflicto multifacético, con múltiples actores, cada uno con sus propias agendas, cada uno haciendo sus propios cálculos. Y esos cálculos están constantemente siendo revisados basándose en nueva información, en nuevos desarrollos, en cambios en el balance de poder. Y esa fluidez hace el conflicto impredecible, porque una decisión que parecía racional ayer puede parecer suicida mañana si las circunstancias cambian. Y las circunstancias están cambiando constantemente. Entonces, la estrategia óptima hoy puede ser desastrosa mañana, y nadie sabe con certeza qué hacer. Todos están navegando en la incertidumbre, y en la incertidumbre, los errores son inevitables, y los errores son costosos. Y el costo no se mide solo en vidas perdidas o territorios perdidos. Se mide también en oportunidades perdidas, en negocios que no se hicieron porque la atención estaba en el conflicto interno, en alianzas que no se formaron porque la confianza no existía, en innovaciones que no ocurrieron porque los recursos estaban dedicados a la guerra. Y esos costos de oportunidad son reales. Están debilitando al cártel de formas que no son inmediatamente visibles, pero que son profundas. Porque mientras Sinaloa está distraído con el conflicto interno, el mundo del narcotráfico está evolucionando. Nuevas drogas están emergiendo. Nuevas rutas están siendo establecidas. Nuevas tecnologías están siendo adoptadas. Y Sinaloa está quedándose atrás. Está perdiendo ventajas que una vez tuvo. Y recuperar esas ventajas será difícil, quizás imposible. Entonces, incluso si una facción gana la guerra interna, la victoria puede ser pírrica. Puede ganar el control de una organización que ya no es lo que fue, que ya no domina como dominaba, que es una sombra de su antiguo poder. Y esa realidad puede estar impulsando algunos de los comportamientos que vemos. Porque si sabes que la organización está en declive terminal, el incentivo es extraer valor mientras puedas, maximizar el beneficio personal de corto plazo y no preocuparte por la sostenibilidad de largo plazo. Y ese tipo de comportamiento extractivo acelera el declive, genera más fragmentación, más desconfianza, más conflicto, en un ciclo de retroalimentación negativa que es difícil de romper. Y mientras el ciclo se perpetúa, hay observadores externos haciendo sus propios cálculos. Agencias de inteligencia, analistas de seguridad, académicos, periodistas, todos tratando de entender qué está pasando y qué pasará después. Y todos enfrentando el mismo problema. La información es fragmentaria. La información es contradictoria. La información es frecuentemente desinformación, porque las facciones en conflicto tienen incentivo para manipular la narrativa.
para hacer parecer que están ganando cuando están perdiendo, para proyectar fuerza cuando están débiles. Y distinguir realidad de teatro es difícil. Requiere fuentes múltiples, requiere verificación, requiere comprensión profunda del contexto. Y aún así, la certeza es elusiva. Y esa incertidumbre afecta la realidad, porque cuando todos creen que una facción está ganando, el comportamiento cambia. Los operadores gravitan hacia la facción percibida como ganadora. Las autoridades enfocan presión en la facción percibida como amenaza mayor, y esas acciones basadas en percepciones afectan el resultado real. Entonces hay un elemento de profecía autocumplida. Si suficientes personas creen que los chapitos están ganando, sus acciones pueden hacer que los chapitos realmente ganen, y viceversa. Entonces la guerra no es solo física, es también perceptual. Y la gestión de percepciones es parte de la estrategia de cada facción. Y la gestión de percepciones incluye el uso de medios, corridos que glorifican ciertos líderes, redes sociales que proyectan imagen, filtraciones a la prensa que moldean narrativas. Todo es parte de una guerra de información que ocurre paralela a la guerra física. Y en algunos sentidos, la guerra de información es tan importante como la guerra física. Porque en un mundo donde la reputación es poder, controlar la narrativa es controlar la realidad. Si puedes hacer que todos crean que eres poderoso, independientemente de la realidad material, y las facciones lo entienden. Por eso invierten recursos significativos en propaganda, en imagen, en controlar la historia que se cuenta sobre ellas. Pero la propaganda tiene límites. La realidad eventualmente se impone. Puedes proyectar imagen de fuerza mientras pierdes territorio, pero eventualmente la pérdida de territorio es obvia. Puedes proyectar imagen de unidad mientras la organización se fragmenta, pero eventualmente la fragmentación es visible. Entonces la propaganda es útil de corto plazo. Puede comprar tiempo, puede mantener lealtades temporalmente, puede confundir a enemigos, pero no puede cambiar la realidad fundamental. Y la realidad fundamental del cártel de Sinaloa ahora es que está en un conflicto serio consigo mismo. Y ese conflicto lo está debilitando. Y ninguna cantidad de propaganda puede esconder eso indefinidamente. Y la debilidad atrae predadores. Y los predadores están rodeando. El CJNG, obviamente, pero también otros. Cárteles más pequeños que ven oportunidad. Organizaciones internacionales que ven mercado abierto. Incluso elementos dentro del gobierno que ven el momento de golpear. Y mientras Sinaloa está distraído, luchando consigo mismo, todos estos predadores están posicionándose, esperando el momento óptimo para moverse. Y cuando se muevan, Sinaloa puede no tener la capacidad de responder efectivamente, porque los recursos están dedicados al conflicto interno. La atención está enfocada hacia adentro, no hacia afuera. Y esa falta de atención a las amenazas externas puede ser fatal. Entonces, estamos viendo una tragedia en desarrollo. Una tragedia en sentido clásico, donde el resultado negativo es predecible pero aparentemente inevitable, donde los actores, a pesar de entender las consecuencias, no pueden cambiar el comportamiento, donde la lógica de la situación los atrapa en un camino destructivo. Y los observadores, viendo la tragedia desarrollarse, están impotentes para cambiarla, porque no son parte del sistema, no tienen palancas para intervenir, solo pueden observar y documentar, y esperar que la documentación sirva como advertencia para futuros. Y esta tragedia tiene lecciones sobre la naturaleza de las organizaciones criminales, sobre la sostenibilidad de modelos federados, sobre la importancia de la planificación sucesoria,
sobre los peligros de concentrar demasiado poder en individuos en vez de instituciones, sobre la inevitabilidad del conflicto cuando visiones incompatibles comparten espacio, sobre el costo de la guerra interna en organizaciones ilegales y sobre la futilidad de la violencia como herramienta de resolución de disputas complejas. Todas estas lecciones están ahí para quien quiera aprender, pero el narcotráfico, por su naturaleza, atrae gente que no aprende de los errores de otros, que cree que es diferente, que la historia no aplica a ellos, y entonces las lecciones son ignoradas, y los errores se repiten, y los ciclos de violencia continúan, y continuarán más allá de este conflicto específico. Porque mientras la demanda de drogas exista, el narcotráfico existirá, y mientras el narcotráfico exista, las organizaciones criminales existirán. Y mientras las organizaciones criminales existan, los conflictos internos existirán. Es la naturaleza del negocio. Un negocio sin marco legal para resolver disputas. Un negocio donde la violencia es la única herramienta disponible. Un negocio donde la confianza es escasa y la traición es común. Y en ese negocio, conflictos como el que estamos viendo en Sinaloa son inevitables, no solo probables, inevitables, porque la estructura incentiva el conflicto, y la naturaleza humana, con sus egos y ambiciones, asegura que el conflicto eventualmente se materialice. Entonces la pregunta no es si habrá conflictos futuros, es cuándo, y qué tan destructivos serán. Y regresamos a la pregunta original. ¿Quién controla realmente el cártel de Sinaloa hoy? Y la respuesta más honesta es, nadie completamente. Los chapitos controlan partes. Mayo controla partes. Otros controlan otras partes. Pero el control unificado no existe. Y mientras el control unificado no exista, el cártel está en estado de guerra interna. Una guerra que puede ser contenida temporalmente, pero que eventualmente escalará. Y cuando escale, veremos quién realmente tiene el poder. Y la respuesta puede sorprender, porque el poder en conflicto no siempre está donde parece estar. A veces está con quien es menos visible, con quien ha estado preparándose en silencio, con quien ha estado acumulando lealtades sin alardear, con quien entiende que en una guerra prolongada, la paciencia es virtud estratégica. Y si esa descripción suena como Mayo Zambada, no es coincidencia, porque Mayo ha sobrevivido 5 décadas mediante la paciencia, y quizás está aplicando la misma estrategia ahora, pero también es posible que la edad lo esté reduciendo, que ya no tenga la energía o la claridad mental para navegar un conflicto complejo, que esté genuinamente retirándose. Y los chapitos están llenando el vacío. Y si eso es cierto, el futuro de Sinaloa es los chapitos, para bien o para mal. Probablemente para mal, porque los chapitos no tienen la sutileza que Mayo tiene, no tienen la paciencia, no tienen la disciplina, y esas deficiencias los harán vulnerables a las autoridades, a los rivales y eventualmente a traiciones internas. Entonces, incluso si ganan la guerra contra Mayo, la victoria puede ser de corto plazo, porque no tienen las herramientas para sostener el poder que capturan. Y esa puede ser la ironía final de este conflicto, que los chapitos pueden ganar la batalla pero perder la guerra. Pueden tomar el control del cártel de Sinaloa, pueden marginar a Mayo, pueden declarar victoria, pero la victoria será hueca, porque el cártel que heredan será una sombra de lo que fue, debilitado por años de conflicto interno, fragmentado, desmoralizado, bajo presión masiva de las autoridades, y sin las habilidades necesarias para restaurarlo. Entonces gobernarán sobre ruinas, y las ruinas eventualmente colapsarán. Y cuando colapsen, los chapitos probablemente serán capturados o muertos, y alguien más
emergirá para intentar construir algo nuevo de los fragmentos. Y el ciclo comenzará nuevamente. O quizás esta vez será diferente. Quizás las lecciones serán aprendidas. Quizás una nueva estructura emerge que es más sostenible, más adaptable, más resistente a los conflictos internos. Es posible, pero no es probable, porque la historia sugiere que en el narcotráfico los patrones se repiten, los errores se repiten y la violencia se repite. Y apostar contra la repetición es generalmente una apuesta perdedora. Entonces, mientras la guerra silenciosa continúa desarrollándose, mientras las facciones maniobran y se posicionan, mientras la violencia aumenta gradualmente hacia un punto de explosión inevitable, solo podemos observar y documentar y esperar que algún día la documentación sirva a un propósito, que genere comprensión, que genere voluntad para el cambio, que genere acciones que finalmente rompan el ciclo. Pero ese día no es hoy. Hoy, la guerra continúa, silenciosa pero mortal, invisible para muchos pero devastadora para quienes están cerca, y continuará así hasta que deje de ser silenciosa. Y entonces todos verán, todos sabrán, y todos se preguntarán, ¿cómo no vimos esto venir? Aunque las señales estaban ahí desde el principio, esperando que alguien las leyera, esperando que alguien actuara, pero nadie lo hizo. Y ahora es demasiado tarde para la prevención. Solo queda la gestión de crisis. La guerra silenciosa continúa y continuará hasta que deje de ser silenciosa. Y para entonces, muchos habrán pagado el precio, un precio que nunca debieron pagar, pero que pagarán de todas formas, porque así funciona el poder, cuando no tiene límites, cuando no tiene consecuencias, cuando no tiene nada que lo detenga excepto otro poder. Y en Sinaloa ahora, dos poderes chocan, ambos brutales, ambos despiadados, ambos determinados a prevalecer. Y entre ellos, atrapados, están todos los demás, esperando, temiendo, sabiendo que cuando los gigantes pelean, el suelo tiembla y sobre ese suelo viven ellos.